maestra Rita Soto, la promotora cultural Rita Soto, la historiadora Rita Soto, gran amiga de esta región y conocedora profunda del territorio. Para ello también invitamos a esta mesa a la maestra, a la doctora Argelia Ávila, que ella es investigadora, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia, es especialista en temas de estudios de narrativa y biografía narrativa de mujeres y ha hecho unos trabajos muy bonitos, muy importantes sobre el papel de las mujeres en las cocinas tradicionales. Y al antropólogo Jorge Carrera, él es director del Centro INA Chihuahua. Él en este momento está en una reunión y poco a poco se va incorporando al mismo. Y bueno, quien va a ayudar a poder debatir, platicar en esta mesa, no sé si por ahí está Arge, prender sus monitores, igualmente Alma, Rita. La idea es poder platicar sobre este patrimonio cultural, el patrimonio de Valle de Allende, el patrimonio gastronómico. Para eso yo diría, empezaría con una pequeña introducción general, ¿no? Que es, mi nombre es Federico Mancera, desde ayer estoy presentando las mesas, pero no me había presentado. Federico Mancera, soy profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia y trabajo para este laboratorio regional de educación y conservación del patrimonio cultural y que hoy trabajamos para Valle. Este laboratorio lo conforma varias instituciones, el Tecnológico Monterrey, con 2 académicas, y el Laboratorio de Patrimonio Histórico, también el Centro INA Chihuahua, el Centro de Investigación y Docencia, Misiones Coloniales de Chihuahua C también forma parte de este laboratorio. Y bueno, hemos pensado que en esta mesa resulta algo muy importante reflexionar. Que la que se come en Valle de Allende, obviamente no es algo inusitado, es algo que tiene un proceso histórico, pero que también está vinculado a una historia cultural ancestral. Ya ayer Salvador Álvarez nos hablaba de cómo, en términos económicos, las haciendas eran una potencia a nivel regional, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, y durante esos años se fueron fortaleciendo prácticas culturales de las cocinas tradicionales, ¿no? Él nos hablaba ayer, no tuvimos más oportunidad, pero nos hablaba cómo los amos, los dueños de las haciendas, tenían un grupo de personas muy fuerte, de trabajadores, de empleados, para diferentes actividades, pero una de ellas era la actividad de la cocina. Y cómo en la cocina se reunían muchos recursos económicos, muchos elementos, obviamente alimentarios, y que seguramente trajo consigo a prácticas gastronómicas locales, ¿no? Pero también hay que reconocer que Valle Allende, en ese entorno de San Bartolomé, está irrigado por ríos muy importantes, lo que trae consigo también a una riqueza florística, faunística, que también se come. Dirá algunas dichos populares: yo me como todo lo que rapte, vuele o se escurra por el territorio, ¿no? Y finalmente, Valle Allende es un conjunto de la diversidad biológica, del bolsón de Mapimí, de la Sierra Madre Occidental y del propio desierto chihuahuense. Entonces, bajo esa plataforma biológica, obviamente también trae consigo la diversidad de pastos, que son el alimento del ganado, la diversidad de nueces, de peras, de un fruto singular que es el persimonio, ¿no? De alimentos singulares que dan alimento a otros, por ejemplo, todos los mamíferos, todos los que nos podemos comer, ya sea vacuno, sea caballar, sea mular, o sea también de aves, o igualmente cerdos, que dan sentido a esta región. Entonces la diversidad biológica se apropia, se conoce y nombramos, y le damos un sentido. ¿Y cuándo le damos sentidos? En un platillo, en una cocina. Entonces, para iniciar,
Me gustaría darle la palabra, si están de acuerdo, a Alma y Argelia, la palabra a Rita Soto, para que nos comparta las primeras indicios de lo que se comía, por lo menos en el siglo XVIII. ¿Y qué es lo que se comía y que hoy ya no comemos? ¿No? Que seguramente Rita nos platicará de ello. Por eso le doy ya la palabra a ella. Adelante, Rita. Bueno, en Valles de Allende, antes de la llegada de los españoles, habitaban personas que estos llamaban naturales y se alimentaban de los productos que encontraban en su entorno por medio de la caza y la recolección. Mezquites, tunas, rangeles, moras, tecomblates y toda clase de semillas de campo, unas medio cultivadas, sandías, calabazas y nueces, y otras también silvestres como las lenguas de vaca, quelites y verdolagas. Con la nuez, los naturales del norte hacían pahuicochoria, molían la nuez y con eso espesaban el caldo, el caldo y la carne del venado. También los españoles nos trajeron aves, bueno, los naturales se encontraban aquí aves, pescados, venados, búfalos, conejos y también animales más pequeños. Con el mezquite hacían el mezquitamal, que les proporcionaba bastante azúcar y fibra. Para lograrlo, lo molían en los metates, en los morteros, para hacer una especie de harina y separar la pulpa seca de la semilla. Aquí tenemos unos ejemplos de morteros. Unos eran movibles, como estos que estamos viendo, y otros estaban en las partes donde había mucha roca, como en la primera foto. Estos morteros evolucionaron hacia el metate. Con el maíz hacían otra especie de harina, pero no con todo el grano, sino quitándole nomás el centro, una lengüita que les daban más energía. Con todo el grano del maíz hacían pinole. Actualmente la señora Soledad Holguín prepara un pinole que se le dice los 7 granos: lenteja, maíz, garbanzo, habas, soya, avena y trigo. Muy socorrido ese pinole. Los españoles trajeron a esta región el ganado mayor, el menor, cordero, cabras, borregos y gran cantidad de árboles frutales, duranos, ciruelas, peras, membrillos, guacanos, vid y el trigo. En nuestro pueblo y región empezó el mestizaje entre españoles, negros y indígenas. Les quiero hacer una recomendación de eso, de lo que les estoy hablando: indígenas, negros y españoles. En todas las ponencias que han hablado ahorita no dicen nada de los negros, y tenemos también cultura y tenemos sangre negra, toda la gente de Chihuahua, aunque a lo mejor nos avergüenza, pero no, de todas maneras son parte de nosotros. Entre las haciendas vivieron muchos negros, más que españoles. En la cultura del valle tenemos hasta en la alimentación algo sobre la cultura negra. Bueno, esa es una recomendación. No me voy a usar aquí tantito lo que no dice. Déjenme ponerme y surgieron los cambios en la manera de vivir, como la religión, la socialización, la alimentación, la agricultura y las herramientas. Con la mezcla de productos españoles y naturales se logró hacer carne, haciendo tiras delgadas y salándolas para su conservación.
Les voy a leer una receta que se llama pollo a la bella mulata. En este libro antiguo de recetas tenemos esta receta que es pollo a la bella mulata, para que vean que sí existimos. Para 4 pollas. Más fuerte, Rita. Para 4 pollas. O sea, se me hace que son como pollos chiquitos o codornices. Se doran en manteca, se dora en manteca media libra de espaldilla, de puerco, 1/4 de almendras, un pedacito de pan, 4 jitomates bien colorados y se muele todo. Se fríen cebollas picadas, menuditas, 2 o 3 dientes de ajo y un poco de perejil. Allí mismo se echa todo lo molido y se fríe también. Se añaden las pollas o los pollitos con el caldo en que se cocinaron. Pimienta, clavo y canela molida, y luego que hierva, se le agrega un poco de vino de Jerez. Esa es una receta que consulté con Jesús Vargas, un buen amigo, y me dice pues que no tenemos mucha influencia de la alimentación que nos hubieran dejado los negros aquí, pero en este libro me encontré esa receta. Entonces, con la mezcla de productos españoles y naturales, bueno, ya vimos lo que hicimos. Con los duraznos hicieron orejones, aprovechando que llegaron del sur los utensilios de cobre, empezaron a cocer los chicharrones de vieja, pero no de nosotros. Consistían en pedazos de carne de borrego que los freían en grandes peroles. Ahí tenemos un perol, son unos casos enormes que existen aquí en el valle, algunos. Y luego la cajeta de membrillo. Nos llegó la historia que en 1850 el señor Carlos Moreno fue el primero que hizo este delicioso dulce de fruta. Aprendieron a hacer los productos derivados de la leche, queso, requesón, crema, asadero y cuajada de olla. Esa cuajada de olla casi nadie la conoce ya, pero es una cuajada muy, muy tierna, con bastante suero todavía, y se le echa un poquito de piloncillo y es delicioso. Es un producto que ya casi no conoce. Tenemos que mencionar el primer refrigerador que se usó en las haciendas, ranchos y estancias para conservar estos productos comestibles, como fue el zarzo. Un enrejado hecho de jarillas o palos delgados que se amarraban unos a otros, y con una rondana amarrada a una viga de la cocina se subía y bajaba a voluntad para tomar lo guardado en él, como los chicharrones de vieja y los quesos, para que los animales no se los comieran y que los quesos se orearan. Ese es un ejemplo de un zarzo. Ahorita pues tienen pastura allá arriba, pero antes allí ponían los alimentos, las tortillas y todo. Era un refrigerador. No sé la época en que se empezó a fabricar el sotol. Por ejemplo, aquí se tomaba mucho el sotol, que le llamábamos las lágrimas de Arrieta. Era un señor que lo traía, que se llamaba Jesús Manuel Arrieta Herrera. Él lo traía de acá, de Escalón, en un barril, y lo componía aquí en Valle de Allende. Le ponía cáscaras de naranja, clavos y hasta víbora. Entonces, allí vendía él sus copitas. Se acostumbraba a que todos
los señores grandes en la mañana al levantarse iban a tomarse una copita de las lágrimas de Arrieta, que era el sotol, pero también en la noche, cuando venían de trabajar, se iban y se echaban otra copita de sotol. Esos señores duraron muchos años. Yo digo que es por eso que se tomaban su copita antes de irse a trabajar y al ir de trabajar. Pues sí. Se empezó a hacer vino de uva. Primero los franciscanos hicieron vino para la celebración de las misas en las capillas de las haciendas y en el convento franciscano del pueblo. Pero después también particulares, como tenemos el caso documentado del señor Antonio Gallardo, que tenía una viña, casa y aperos para hacer el vino, y menciona que tenía un tonel, una pipa y lagar. Ese es un tonel. El lagar era donde estaban así como unas figuritas de esa. Donde el lagar era esta parte donde se pisaba el vino para la uva, para sacar el jugo. También había viñas en San Miguel. Un señor, Simón Muñoz, también tenía un viñedo. Viña de San Gregorio con 70,000 cepas. Imagínense qué cantidad de uva había aquí. Otra hacienda con 6,000. En Santa Cruz de Urecha, 1,970 cepas. Actualmente Santa Cruz de Urecha es Santa Cruz de Villegas. Gregorio Estrella tenía una casa y una viña en Valle de San Bartolomé. Tomás de Garnica y su esposa María Brígida Martín Moreno en San Pedro de la Ciénega tenía 5,000 cepas. Total de cepas 82,970. Estas son las que tenemos localizadas, pero debe haber más. Tanto cultivo de cepas y de vid quiere decir que se hacía mucho vino en Valle de San Bartolomé. Actualmente existe un huerto que se le nombra La Vinatería, propiedad de la familia Holguín, probablemente sea la de Antonio Gallardo o Simón Muñoz o de Gregoria Estrella. Esa casa todavía existe y toda la vida la hemos conocido como La Vinatería, junto con el huerto que está hacia atrás. Con el trigo aprendieron a hacer pan y se destacan actualmente en este oficio la familia de los Ábalos, dinastía que dura hasta la fecha, haciendo el rico pan de agua, primero en hornos de leña, actualmente de gas o eléctrico. El pan de maíz con nueces, pasas, azúcar y manteca, cocido en un acero, era una especie de sartén de fierro muy grueso y con su tapadera de lo mismo. En la noche se enterraba en las brasas, con el rescoldo de se cocía toda la noche para desayunar con un rico pan. Tenemos que recordar que anteriormente las verduras no se conseguían en todo el año y las señoras se ingeniaron en secar el tomate, el chile y algunas frutas para tener durante el año, hacían los famosos orejones. El asado de Doña Maclovia es un platillo muy famoso. Jesús Vargas lo hizo en el Calicanto, porque le pasé la receta de esta señora, Doña Maclovia. Ella vivía en España, cerca de Río Florido, y allí lo probé por primera vez. Se me hizo muy sabroso, porque aquí en Valle hacíamos el asado con el chile y todas las especies que se le echan, pero ella cocía la carne con el piloncillo, entonces la carne cogía otro sabor muy agradable. También se hacía carne seca con chile verde y orejones de tomate. Como ya vimos, la gente tenía que guardar muchos productos secándolos, y después hacían sus platillos. Chile pasado con carne seca, chile verde con queso.
Tenemos en ese recetario que les mostré de 1834, los huevos gigantes. Esos huevos gigantes solamente los ricos podían hacerlo, pues tenían que matar una vaca, un becerro, para utilizar las vejigas. La más grande se rellenaba con las claras y hierbas de olor y un poco de sal. Luego en ella la vejiga chica y se iba llenando con las yemas, también con hierbas de olor. Se amarraba la entrada y se dejaba cocer. Se amarraba la chiquita y la grande y luego se cocía en agua caliente por algún tiempo. Al sacarse ya cocida, se obtenía unas rebanadotas, como si fueran huevos cocidos, pero gigantes, y se servían al patrón. El resto de la vaca también se utilizaba la carne, el cuero para ropas y zapatos y suelas, los huesos, la sangre para hacer las morcillas, los cuernos para que trabajaran los gamusinos, sacando el oro o la plata. Entre los dulces, los primeros fueron los orejones de durazno, las trompadas de cacahuate o nuez, las pipitorias, también de cacahuate o nuez, la encanelada, que es uno de los dulces más antiguos, porque se elaboraba con azúcar y canela, mucho más bueno que lo que se hace ahora en las garapiñadas. A mí me gusta más en especial la encanelada. Se fabrican infinidad de dulces elaborados con esto, pues es el producto de mayor abundancia en la región. Queso de nuez y azúcar, garapiñadas. Con estos últimos se elaboran otros que se combinan con estos. Pasas de rellenas con nuez, palanquetas de nuez y cacahuate, y infinidad de dulces combinados con esos otros que les dije. También entre las bebidas se acostumbraba mucho el mezcal. El mezcal, el sotol y todo eso lo vendían mucho, lo tomaban mucho nuestros antepasados, era como un ritual para ellos. Y con esto termino mi plática un poquito de lo que pude recabar de las recetas, pero hago hincapié. Por favor, toman en cuenta la raza negra. En todos los testamentos que he leído, que son muchos, el patrón tiene a su servicio mujeres negras y hombres negros, que a él sentirse al morir hace su testamento y a los albaceas y a los herederos les indica que les den su libertad, pero también los hereda, les da un poquito de dinero para que puedan vivir mientras él no viva. Pero lo curioso de uno de esos testamentos es que les dice a sus herederos que le den libertad a Pedro por el buen servicio que le dio durante su vida, pero que él se comprometa a seguir sirviendo siempre en su casa. Así es que le dan la libertad, pero a la vez no. Y pues con esto es toda mi participación. Muchas gracias, les agradezco infinito que me hayan invitado, ojalá sirva de algo. Y pues humildemente aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Rita, muy interesante y muy singular lo que nos has comentado, porque efectivamente las cocinas tradicionales se alimentan de gran diversidad de alimentos, ¿no? Y que provienen de diferentes culturas, tan solo la canela, ¿no? O el arroz mismo, ¿no? Que proviene de otras regiones y otras culturas. Vamos a seguir comentando. Le doy la palabra a la maestra Almadelia, por allá estará a tu lado, para que nos comente. Ella también es cocinera tradicional, igual que Rita, ¿verdad? O sea, han de saber algunos desayunos deliciosos en la casa de Rita.
Pero Almadelia, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista como cocinera tradicional y tiene dones singulares, ¿no? Pero ella quería comentar una serie de principios o criterios que ella ha percibido sobre los cambios en torno a las cocinas y también los cambios en la organización social de las mujeres como cocineras, hoy en el marco también de la pandemia. Adelante. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. De hecho, sí me gusta la cocina. Ahora casi no tengo chance de cocinar, pero sí me agrada cocinar. Voy a hacer nomás unas apreciaciones que yo tengo sobre el arte culinario aquí en Allende. Todos sabemos que la base de la gastronomía mexicana inicia en la época prehispánica, con el desarrollo de culturas como la mexica, zapoteca, maya y mixteca. Su dieta alimenticia se basa en 4 productos: maíz, frijol, chile y calabaza. Productos que hasta la fecha siguen siendo base de nuestra alimentación actual, sobre todo frijol y chile. Tenemos gran variedad de platillos propios de la región. Rita ya nos compartió algunos, ¿verdad? Actualmente, Allende es visitado por personas que vienen a degustar su gran variedad, dulces típicos, licores y un inigualable número de antojitos que aquí se elaboran en Allende. Actualmente contamos con 36 personas que, vamos a decir, que atienden restaurante, tipo restaurante. Tenemos 23 fondas o casas particulares en las que se vende cualquier tipo de producto que se puede comer. Yo me siento muy orgullosísima de mi gente porque son personas de lucha, de trabajo, de esfuerzo y que ahora con la pandemia estoy más orgullosa de mi gente porque han aflorado en varias familias habilidades culinarias y extraordinaria creatividad para elaborar productos. Hay una gran variedad de productos que ahora se están ofreciendo: tostadas, donas, pie, pizzas, manzanas enmeladas, empanadas rellenas, empanadas dulces, bizcochos, galletas o sopaipillas, chamorros, pollos en diferente manera para comerla, menudo, birria, pozole, barbacoa, tamales, pinole, ya lo he mencionado Rita, elote, repostería, pasteles, atoles, pan de nata, yogurts, tortillas de harina, ponteduros. O sea, tenemos una gran variedad de productos que podemos ofrecer y mucha gente viene a visitar nuestro poblado, nuestro municipio, precisamente porque los jala venir a un vinito de membrillo, a venir a un cubierto de calabaza, a las gorditas de tal persona, a las tripitas de tal señor. Entonces, aparte nosotros de la arquitectura que tenemos en Allende y en las partes del municipio, aparte del los recursos naturales que percibimos, que vemos, pues tenemos una gran ofrecer a toda la gente que nos visita. La gastronomía mexicana fue declarada por la UNESCO en el 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y aquí en Allende tenemos mucha gastronomía que ofrecer. Muchas gracias. Muy amable, Almadelia, por estos comentarios. Han de notar que, bueno, ella me comentaba en una plática más cercana, que me decía que llega mucha gente de diferentes partes de ahí de la región, pero gente principalmente de Parral, y va ya a Valle de Allende específicamente pues a disfrutar del entorno, del paisaje, pero también a comer, ¿no? Y no es gratuito esto que existan 23 fondas, ¿no? Eso nos habla de cierta actividad económica, pero además todas seguramente administradas y darle seguimiento por mujeres. Algo que resulta importante en esto,
al igual que dice Rita, tomar en cuenta el papel que tiene la tercera raíz de la cultura afrodescendiente en México, es también el papel de las mujeres en las cocinas tradicionales. Y bueno, que hemos invitado a la doctora Argelia Ávila, que ya he comentado forma parte del Centro de Investigación y Docencia, para que platique del conocimiento que ella ha desarrollado en torno al que tienen las mujeres, ¿no? A través de una estrategia que se llama autobiografías. Y hoy recientemente también hicimos un trabajo de entrevistas a mujeres en Valle Allende que son cocineras, y ella nos tiene una serie de comentarios importantes. Sí, Federico, mira, aquí lo he estado escuchando con mucha atención a las compañeras que nos antecedieron. El caso de Rita es especial, ¿no? De todo el conocimiento que tiene preciso sobre la región, y de la maestra que nos acaba de comentar detalles también muy interesantes y que a raíz de la pandemia han provocado pues el que las mujeres busquen una alternativa para solucionar su economía. Creo que este es el punto de toque, la piedra de toque. Normalmente en la historia son las mujeres las que se hacen cargo de los alimentos. No quiero decir con esto que no existan varones que también lo hagan, pero de manera, dijéramos, más general, son las mujeres las que se encargan de ello. Aquí es una constante que he logrado localizar a través de muchas entrevistas a mujeres, el que generalmente son ellas las encargadas de los alimentos en casa, pero cuando hay alguna necesidad de ingreso adicional hacia los hogares, entonces salen con sus guisos a conseguir ingresos para la familia, ¿sí? Podría decirse que no es un trabajo en el que se le vea, ¿qué decirte? Ese deslumbre o esos reflectores que se utilizan, por ejemplo, para los chefs. Pero recordemos que los chefs lo único que hacen es recuperar la memoria de las cocineras en su familia o en otros países, y cuando pasan a sus manos, entonces es cuando tienen un valor económico importante. No así cuando las mujeres son las que manejan estos asuntos, ¿no? De la lista que nos hicieron favor en Valle de Allende de compartir sobre algunas mujeres, hicimos, como dice Federico, hicimos algunas entrevistas. Y yo quisiera comentarles que, por ejemplo, en uno de los casos que entrevistamos, la señora está ahorita trabajando y ella dice, y cuando yo empiezo a cocinar por dinero, es porque los hijos iban a ir a la escuela y yo necesitaba aportar un poco más a la casa, porque ahora ya con el salario de uno no es suficiente, dice ella, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a ejercer profesión de cocinera, aunque la profesión la ha tenido toda la vida, ¿sí? Aunque no fuera remunerada. Ella también nos comenta que ella aprendió a guisar por parte de su abuela, que ella convivía mucho con la abuela, la mamá ayudaba a la abuelita en los guisos y ella viendo fue aprendiendo lo que se tiene que hacer. Esas formas finas de decirnos, le vas a poner esto para que no amargue, le vas a poner esto otro para que se le quite lo ácido, tomas con 3 dedos y esa es la cantidad que le vas a poner de condimento, etcétera, ¿no? O como decía Rita, el secreto de ponerle el piloncillo al asado es el secreto más maravilloso porque te da un sabor especial, ¿no? Pero esos secretos, esas enseñanzas, esa educación de las mujeres en términos de cocina simplemente se da de voz en voz. Rara es la ocasión en que encontramos escritos como el que nos presenta Rita, en donde se deje asentado qué hacemos y cómo hacemos. Yo le preguntaba a esta persona que me hizo favor de dar la entrevista, le decía, ¿de casualidad su abuelita tendrá por ahí un cuadernito o hojitas sueltas en donde usted revisa las recetas? No, me dijo, esos cuadernitos somos sus hijas y sus nietas. O sea, lo que de voz en voz se va dando, ¿no? Y yo creo que esa es una de las características de las cocinas de las mujeres. Hasta hace poco se conocen algunos textos que nos pudieran ayudar con esto,
Pero la verdad de las cosas es que cuando uno indaga y se acerca con las mujeres con mucha facilidad dan sus recetas, con mucha facilidad comparten el secreto, con mucha facilidad nos dicen, es que cuando yo era pequeña yo ayudaba a, ¿sí? Y esa es la manera en que aprendemos a hacer las cosas, pero que también transmitimos ese conocimiento y que quizás no lo vemos como un conocimiento importante, fundamental, pero la verdad de las cosas es que sí es fundamental porque podemos hacer que los seres que están a nuestro alrededor sobrevivan y tengan una vida placentera, ¿no? Lo que sería el trabajo reproductivo que hacemos las mujeres. Pero también es fundamental porque podemos allegar recursos a la familia de esta manera. Y otra de las cosas que dicen, además, quizá no tengo ni que salir de la casa, porque ella, por ejemplo, nos contaba que su abuelita, aparte de que les enseñaba, criaba a los nietos, a los hijos, en fin, todo lo que tenía que hacer en casa, ella aparte hacía tortillas a mano y las vendía a la gente que quería el alimento, ¿no? Entonces, el hecho de que se hagan en casa, el hecho de que la hagamos nosotras las mujeres a partir de la estancia en nuestra familia, le quita valor a la economía del país, en términos de economía del país, pero la verdad de las cosas es que aportamos mucho al Producto Interno Bruto del país. Si esto se cuantificara, el trabajo que hacen las mujeres a través de las cocinas y lo que venden y lo que se sostiene en los hogares con ello, bueno, pues sería otra cosa, ¿no? Yo creo que eventos como este y documentos como los que tiene Rita y lo que podamos ir generando es lo que nos permite dar a conocer que todos estos conocimientos ancestrales son pasados de voz en voz y de generación en generación y que es un conocimiento que solamente así perdura. Es la forma en que hemos encontrado a las mujeres de hacerlo perdurar. Pero obvio es que sería muy valioso, ¿verdad?, que pudiéramos tener documentos en la mano. Otro dato que se me hizo muy importante es el ejercicio que está haciendo el laboratorio CIELAB en términos de grabar algunas de las cocineras, ¿verdad?, del que hemos podido conversar con ellas y ver cómo hacen sus guisos, ¿no? Son cosas que le dan valor y le dan el espacio justo a esos saberes que son tan importantes. Yo creo que esto es lo que podría yo aportar en este momento. Gracias, Argelia, muy amable. Bueno, efectivamente, bueno, entonces vamos sumando una historia de las cocinas tradicionales en la región, pues ya ancestral, ¿no? Sumando aquellas que están de los pueblos originarios, en donde prácticamente todos lo secaban. Tenemos la tradición de los chacales, que también se practica en Bahía Allende, y que son productos secos que se rehidratan después, reconociendo la importancia de la energía solar que tenemos en Chihuahua, pero también los periodos de sequías. Así que los periodos de sequías exigen mecanismos de conservación de alimentos y por eso entendemos muy bien el asunto de los secados. Pero comentaba Rita Soto el bahuicochoira, ¿no? No sé si es el nombre correcto así como lo enuncié, pero me suena palabras de culturas conchos que ya desaparecieron. Recuerdo a Enrique Servín que nos hablaba de los pueblos Monoaba, que son palabras antiguas, de pueblos que dieron origen a algún territorio. Nos habló del mezquitamal, nos habló de las lágrimas de Arrieta, el cuajada de olla, los chicharrones de vieja, nos habló de este pollo a la mulata, pero tiene un nombre específico que no lo alcancé a registrar, los huevos gigantes, los orejones, obviamente, el pan de agua, en fin, varios elementos, los ponteduro, en fin, el chile pasado, en fin, tenemos una serie de elementos, ¿no? Y bueno, a ello hay que decir que se suma la historia que va acarreando la historia del Camino Real, ¿no? Cuando llega Allende se mezcla más las historias culturales y podemos reconocer que uno de los elementos más importantes de interculturalidad es la cocina tradicional, ¿no? Ahí mezclamos mucho de ello. Y bueno, Jorge recientemente está trabajando, Jorge Carrera, recientemente está trabajando en un recetario nacional sobre el Camino Real y las cocinas tradicionales del Camino Real, pero también ha contribuido
al conocimiento de las cocinas tradicionales de Chihuahua ya desde hace, yo creo que desde que nació. Entonces, prácticamente es un gran conocedor de las cocinas y nos gustaría escucharte en torno a estos descubrimientos que has hecho recientemente y de las entrevistas que también algunos compañeros de Lina han hecho ya en Valle de Allende. Adelante, Jorge. Sí, buenos días a todas y a todos. Pues haría yo un par de comentarios, Federico, si me lo permiten. Primero, pues desde luego, contextualizar. Se está cortando la transmisión, Jorge. Valle de Allende. Sí, perdón. Sigue, se corta. Si podemos apagar un momento monitores, a lo mejor se puede escuchar mejor. Adelante, Jorge. Si gustan, hasta yo apago mi monitor para que no robar aquí. Adelante. Sí, les comentaba que lo importante es, en primer lugar, explicarnos la cocina, la gastronomía tradicional en el contexto de los mestizajes. Yo creo que hoy se ha estado hablando mucho de eso y de una manera acertada. No solo es la presencia española o europea y de los pueblos originarios de acá del norte de México, sino se sumaron muchos otros pueblos, culturas, que a lo mejor no estuvieron presentes físicamente, pero que estuvieron con su sabiduría puesta en la gastronomía. Cuando decimos y decíamos ayer que debemos entonces entender el camino real como un proceso, una ruta de mestizaje, pues nos referimos a estas cuestiones. Y si a esto le sumamos que en realidad de los 2.600 kilómetros del Camino Real de Tierra Adentro, el 95% se ubica dentro del llamado desierto chihuahuense, entonces estamos hablando de una cocina no solo mestiza, sino de una cocina que responde a las condicionantes del desierto, donde los deshidratados juegan un papel importante, donde los frutos de temporada juegan un papel importante, donde el tipo de actividades de ganadería, de minería, implicaron preparar cierto tipo de productos y desde luego donde estas posibilidades reales que habla de sembradíos y de cultivos, pues ponían los límites a las cosas que se podían consumir y elaborar, ¿verdad? En ese sentido, entonces encontramos un continuo, una presencia de ciertas bebidas como las de granada, las de membrillo, que son típicas de Valle de Allende, pues están en Zacatecas, están en Jalisco, están en Guanajuato. Es decir, a veces pensamos que lo nuestro es único, es particular y no existe en ningún otro lado. Y nada, cuando uno trabaja, investiga, documenta el camino real, pues nos empezamos a dar cuenta que hasta la presencia de muchos platillos de Chile son mucho más evidentes y fuertes, incluso en Nuevo México, en Estados Unidos, que en algunos otros estados de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque finalmente esta experiencia histórica marcó y el arraigo, la identidad y el uso de los productos, pues ahí quedó, está aprendido a las familias, está aprendido a una tradición y bueno, cuando uno advierte que el fruto típico del estado de Nuevo México es el chile, pues entiende muchos de estos elementos y por qué lo generan en ese sentido. Este continuo, pues también está en el uso del trigo, está obviamente en el maíz, ni qué decirlo,
Hay, desde luego, el uso del mezquite, los nopales prácticamente están metidos de norte a sur. Está, desde luego, el famosísimo asado de puerco que va adquiriendo sus variantes, pero que luego, finalmente, lo que nos lleva a la reflexión es que existen tendencias, como ya lo decía la maestra Argelia, lo que en todo caso debemos de poner atención las particularidades que ofrece cada punto del Camino Real, en este caso Valle de Allende, que es lo que estamos trabajando, tanto para explicar a un público consumidor como para entender que en la particularidad está la riqueza de esa tendencia que está de norte a sur. Esa es la primera, el primer comentario, reflexión que yo les quería compartir. El otro, pues es que sin duda Valle de Allende tiene un gran potencial. Quizás la madre de todas las cocinas sea la nuez, por su trascendencia histórica, por la presencia que tiene ahí, por la continuidad, el uso de la nuez y de algunos otros productos locales han definido, pero quizás ni uno como la nuez se encumbra dentro de la lógica, la continuidad y la potencialidad actual de las cocinas tradicionales, que pues pareciera más una sobremesa, porque la nuez está más acompañado en términos de productos, de postres, de dulces, de elementos que van como último tiempo, pues dijeran los que le saben a esto de las comidas. Allí pues, no solo está la particularidad, sino también las potencialidades. Y en esta búsqueda, en este reencuentro historiográfico, como lo que nos presenta Rita Soto, más lo que escuchamos en la actualidad, gente que ha venido de otros lugares del estado de Chihuahua o de México y están en Valle de Allende, enriquecen recetas, experimentan, están en la búsqueda, finalmente van mostrándonos que la documentación que se hace de estas cocinas, si bien tienen una carga tradicional muy fuerte, también esa tradición, fíjese que es lo importante, se somete a un intento y a un proceso y a una búsqueda de innovación. Yo me sorprendí con algunas de las entrevistas que hacía alusión Argelia, porque las propias cocineras y quienes preparan este tipo de productos nos advierten de que hoy el Internet y todas las recetas que están circulando en la nube se convierten en un referente para explicarse sus platillos y para intentar hacer alguna innovación que genere nuevos consumidores, porque, bueno, finalmente los consumidores, ellos mismos dicen si pueden cansar o empiezan a buscar, o lo que un producto dominó hace 3, 4 años, o ya es otro. Esto es, o sea, son cocinas tradicionales, populares, pero no estáticas, sino que están en constante cambio, transformación, conservando una tendencia de raíz muy fuerte, pero también con una apertura muy valiosa, a mi juicio, que debemos de poner atención para no inhibirla, pero también sí para orientar cuando en su caso pudiera no estar respondiendo a una serie de criterios de tradición enraizadas pues en la localidad. Así que, pues, estos comentarios tienen que ver más con el estado actual, con
cómo se están transformando y cómo debemos de contextualizar a nivel nacional e internacional algo tan valioso que fue el Camino Real y cómo ha influido en estas cositas. Gracias. Gracias, Jorge. Tal vez si prendamos sus monitores, podamos, yo creo que continuar con esta mesa panel en la cual, pues, estamos hablando del patrimonio gastronómico y del cual se sustenta nuevamente de este patrimonio biocultural, ¿no? Valle Allende, ¿qué sería sin sus nogales? Pero ¿qué sería también lo que es los duraznos que bien nos comenta Rita, que fueron producto para hacer los orejones, ¿no? Pero también recuerdo, y no sé si algo que pudieran ayudarnos, Alma, también Rita, sobre las peras. Sabía yo en algún momento que las peras tenían una gran diversidad y que llegaban a tener hasta diferentes tipos de especies de peras. Yo recuerdo algún dato de 25 especies de peras, o bien igual la historia del propio persimonio, que es un producto muy singular y que en este rastreo de entrevistas que hemos hecho, pues hemos encontrado que hay productos derivados del persimonio como la nieve o la paleta, o bien el pie. En fin, hay productos que son singulares que, como bien dice Jorge, no se darían si no fuera también por esta historia del Camino Real que transmite conocimiento, transmite semillas, transmite y intercambian saberes en torno al saber, a este entorno. Pues no sé si Rita, Alma, que están ahí, creo que sí nos escuchan, puedan participar. Igualmente tenemos un comentario aquí de aquí lo apunté, de Anabel López de Lara, que nos habla de una cocina muy tradicional que se llama la carne preparada. No sé si todavía está ahí ella, Anabel López de Lara, que nos pueda platicar cómo se elabora y qué condiciones. Yo no lo tenía registrado, no sé si Arge o igual Jorge, pero la carne preparada, ¿cómo funciona? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. Mi nombre es Anabel López de Lara. Aquí escuchando pues muy atenta esta conferencia de la cocina tradicional de Allende y lo que comentaba aquí anteriormente Rita Soto y la maestra Alma sobre los platillos que tenemos. Uno en especial que me gustó mucho a mí es la carne preparada. También ella es algo que elaboramos mucho aquí en el Valle. Nosotros lo elaboramos para cuando salimos al día de campo. Mucha gente a lo mejor hace un sándwich, un lonche. Entonces, para nosotros es mucho más fácil elaborar lo que viene siendo una carne preparada o para comer inclusive en la casa. Es un platillo muy rico, muy económico, entonces, y muy rendidor sobre todo. Brevemente les comento cómo se prepara, salvo que ahí me corrijan la maestra Alma y Rita Soto. Nosotros ponemos 1 kilo de carne pulpa, la ponemos a cocer con tantito ajo, la dejamos en la olla presto de media hora. Después la destapamos, le agregamos sal, le dejamos un ratito ahí para que la carne tome el sabor de la sal. Posteriormente le agregamos, por 1 kilo de carne, le agregamos 1 kilo de papa, 1 kilo de zanahoria, le agregamos con unas 3 cebollas, tomate y lo volvemos a cerrar. Otros 10 minutitos la dejamos ahí. Y aparte, ponemos a cocer lo que viene siendo chile jalapeño, unos 5 o 6 chiles jalapeños. Cuando ya están listas las verduras junto con la carne, volvemos a destapar. Mucha gente dirá, pues parece como un caldo, lo que hacemos un caldo de res, pues es muy similar. Lo destapamos y en un molino que tenemos así como muelen en Ixtamal, pero es un molino un poquito diferente, allá molemos la carne, molemos las papas, las zanahorias cocidas, el tomate, le vamos incorporando el chile jalapeño y le vamos dando vuelta y vuelta. Esta mezcla la volvemos a moler, te das cuenta que sale una carne molida, pues junto con las papas, zanahorias, cebolla, tomate, chile jalapeño, le podemos agregar un poquito de sal.
la colocamos en un recipiente, le agregamos mayonesa y esa pasta que nos queda, pues la acompañamos con un pan de agua, muy tradicional en el valle. Le embarramos el pan de agua, le ponemos lechuga, tomate y es una delicia, o sea, es riquísimo y sobre todo les digo que yo en la casa cuando hago 1 kilo de carne preparada, la verdad que me dura hasta 2 días. Almorzamos, comimos y cenamos. Mis hijos ya no quieren, o sea, es un rendidor. Y esto sobre todo, pues cuando uno de campo, cuando uno, o cuando tiene así mucha gente y dice, ¿qué hago? No, pues una carne preparada. Hay gente que aquí ya la comercializa, fíjense, hay gente que vende un cuartito de carne preparada, 1 mes de carne preparada y la gente ya sabe lo que es. Y yo me he dado cuenta que las demás comunidades del municipio de Allende no conocen mucho lo que viene siendo la carne preparada. Y en el valle es algo pues delicioso y sobre todo pues muy llenador. Eso es mi comentario. Muchas gracias, Anabel, por compartir esta delicia. Igual, ya son 12:20 y empieza uno a buscar qué comer en esta hora del día, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, no sé si comentarios, Rita, sobre todo esto que hemos comentado. Alma. Yo quiero comentarles que esa carne preparada se forma como una especie de paté. Paté. Es algo untable en el pan, sabrosísima. La esposa de Chava Figueroa hacía unos lonches cuando íbamos al cine. Ay, se los comprábamos al entrar. Ay, era una delicia. Aquellos lonches de carne preparada y un poquitito de repollo, no mucho. Y se lo recomiendo algún día que vengan, pero avisen para tenerles lista la carne preparada, porque si no, no hay siempre. Estamos en expectativa, si recuerdan, de poder con este laboratorio hacer un encuentro de cocineras y cocineros de Valle. Estamos por confirmarlo, la fecha y el día, ¿verdad? Y por supuesto, Anabel López, la queremos invitar para este encuentro de cocineras y cocineros que nos va a compartir esta delicia que nos acaba de comentar. Y preguntaba hace rato, Rita, Delia, acerca de las peras también, y los tipos de durazno, pero también ahorita recordé el chile vallero, que me presumen mucho que es el chile con que se hace chile pasado, y no es cualquier chile, es el chile vallero, me comentaba esta Alma Delia, pero igualmente el hecho de las peras, no sé si aún sí existe tanta diversidad de peras o ya de plano ya no existen, igualmente los duraznos. Mira, Federico, había 26 clases de peras, todas distintas y todas sabrosísimas. Se han ido desapareciendo porque las obras del lugar en donde estaban las peras eran en las labores. Entonces, desde el proyecto empezaron a hacer las huertas ajerezadas, o sea, meter en la labor en el hogar. Rita, ¿te puedes acercar la computadora porque se aleja tu voz y ya no te escuchamos? Gracias. La zona del local casi no deja que nazca nada en el suelo y los árboles frutales han ido desapareciendo. Anteriormente se sacaron cantidades de peras, Thornton y trailers que iban a México, a la Merced. Actualmente ya no consigues una pera. Lo mismo las ciruelas, los duraznos, pero el principal producto era la pera. Antes de eso vivíamos. Actualmente es de la nuez, pero ya te digo, en Nogán han desaparecido todos los árboles frutales y los del persimón. Desgraciadamente a mí no me gusta nada de persimón. A mí me gusta comerme la fruta, la congelo, la saco, la descongelo y la como durante todo el año. Pero que galletas, que pasteles, que paletas, pues ya no saben a persimón, saben a leche, o saben a harina, o saben a azúcar, pero el sabor del persimón se pierde, lo mismo la textura.
al comértelo, pues no es lo mismo. En una ocasión vino una escritora que le regalé un persimón y luego cuando se lo estaba comiendo le dije, sálgase allá porque no me ensucia acá porque empezó que quería tenedor. No, el tenedor se come el persimón se come con la mano, nada de tenedor ni de cuchara. Entonces se salió y se lo comió y me dice, ay, esta fruta es una fruta erótica. No. Todavía no entiendo por qué le dijo que era una fruta erótica. O a lo mejor entendí yo mal, exótica. No, pero me repitió y me lo escribió. Todavía no entiendo el significado del persimón con lo erótico. Así es la cocina tradicional, ¿no? Que nos involucra muchos de los sentidos y muchos de los momentos del buen placer, del buen comer y del buen vivir, ¿verdad? Como ustedes verán, entonces, las cocinas tradicionales son muy importantes. Para el caso de Valle Allende, no solamente es la preparación, sino las palabras, las anécdotas que están envueltas en torno a las cocinas, ¿no? Y hacía yo la pregunta, en caso del chile pasado, Delia, ¿puedes comentarnos de este chile vallero? A ver, Rita. Mira. Habla más fuerte, Rita, por favor. Grítanos. Fuerte. A mí nadie me... Tengo una voz medio sorda. El chile original de aquí del valle, que le decíamos el chile vallero, ya se perdió la semilla. Ya no tenemos chile vallero, ya tenemos pura chilaca que nos viene de Sonora y Sinaloa. Y tenemos el chile ancho que también nos viene de allá. Con el chile ancho se hacen los chiles rellenos. Y también con la chilaca depende de quién la elabore. Pero la semilla del chile original de aquí del valle ya se perdió. No lo pudimos rescatar. Y era como que le daba sabor a todo en aquel tiempo. Y ya te digo, ya no existe ese chile. No, pues sí. De todas maneras, pues, la conservación del chile, aquel que dice Rita que ya no rescatamos la semilla, se suple. Los agricultores de aquí del valle, a pesar de la sequía, ¿verdad? Ellos han hecho pues el esfuerzo por preservar la costumbre de conservar el chile, vamos, el chile verde o el que nos traen, secarlo. O el que se cultiva, secarlo. El proceso del chile se tuesta y luego se pone a secar en cribas. De hecho, si para esos tiempos, en agosto, en mayo, junio y julio, si va uno para las comunidades de aquí de Allende, Bonita, todas las del Dorado, Corralejo, pasa uno por esas comunidades y ve tendidos grandes de chile, de metros, mucho chile del que se está secando. Entonces, son toneladas de ese chile, lo transportan o lo llevan a Estados Unidos principalmente. Ese chile, pues, como les puedo decir, lo tienen, se hidratan otra vez en agua y queda igual y asar muy sabroso, no pierde el sabor. También cuando vengan con tiempo, si les hacemos de esta, qué rico. Un guisadito de chile pasado o un chile pasado con asadero. No, hombre, ya me está dando hambre. Con carne. No, con carne seca, dice Rita. Ese es el proceso que se sigue para conservar el chile. Voy a tomar una anécdota. Más fuerte. Se fueron a Estados Unidos de paseo a Las Vegas. Algunos señores de aquí del valle. Bueno, entre ellos iba Quirino García, Lalo González, Jorge Laibo, iban como 7 fulanos. Y pues llevaban centavitos y fueron a gastar en Las Vegas y andaban allá presumiendo.
que en esta parte sirven el ribeye, el chirlón, y come cortes de carne. Y Lalo González, muy buen cocinero, por cierto, un día, ya cuando se iban a venir, una noche dijo, oye, yo ya no quiero esos cortes, ya me tienen hasta coquete. Y se metió, fueron a cenar a un restaurante y se metió a la cocina. Y le dijo a la cocinera, oiga, ¿no me puede hacer, por favor, un caldillito ballero? Yo ya no quiero cortes ni nada de lo que sirven aquí. Quiero un caldillo ballero. Y la cocinera dice, oiga, pues no sé ni qué es eso. Y luego, pues él insistía, bueno, déjeme pasar, yo lo hago. Yo lo hago para mis compañeros y para mí, y le convido a usted también. Pues el caldillo ballero es famosísimo también aquí en el Valle. Carne picadita en cuadritos chiquititos, con chile pasado o chile verde, unas poquitas papitas y cebolla, tomate y pues todos los ingredientes. Pero esa carnita se hace medio aguadita. Es un caldillito sabrosísimo también, que también se lo recomiendo, pero no se acuerdan. Gracias, Rita. Bueno, necesitaríamos toda una existencia para poder escuchar y probar todo lo que se come ahí en Valle Allende. Dentro de las bebidas está la chicha, ¿no? También sé que hacen tesguino por allá. Y bueno, obviamente varios licores de casi todas las frutas y productos que hay en la zona. ¿Quién nos pueden comentar acerca de esos licores y bebidas? La chicha. La chicha también famosísima. ¿Puedes decirnos de qué es la chicha con detalle? Las avellanes, tú las conociste, unas viejecitas. Hacían una chicha riquísima, se elabora para los días de fiesta, el día del Señor San Isidro, el día de tu santo, el día de tu cumpleaños. En lugar de dar alcohol o sodas o lo que sea, daban chicha, pero en cantidades enormes, hacían casi un barril lleno. Y se hacen con maíz, con cáscaras de naranja, una poquita de cebada, canela, pero se pone a fermentar el maíz también. Y se pone unos días, se tapa aquello, toda la revoltura que haces. Cuando ya la gente tiene una espuma blanca la olla, se destapa y luego se cuela y se le pone azúcar. Es una bebida pues, que se puede tomar como una bebida fresca, como algo refrescante, pero también emborracha, porque también está un poquito fermentada, no tanto, no mucho como el vino, pero también emborracha poquito. Claro. Pues así. A mí sí me tocó probarlo y sí, efectivamente, borracha, ¿verdad? Sí te marea. Respecto a los licores, hay licores de hoja de nogal, de propia de nogal, de membrillo, obviamente. El licor de hoja de nogal, pero no era licor, era bebida, era una bebida. Ahorita ya están haciendo que licor, pero antes hacían una bebida de hojas de nogal muy frecuente las personas mayores porque decían que purificaba la sangre, pero no era cualquier nogal de Cocanera, era nogal de Castilla. Y antes de que se helaran las hojas, al caer la primera helada, se recogían, son unas ramas grandes con varias hojas, y se colgaban a secar. Y de allí estaban haciendo las bebidas de hoja de nogal para purificar la sangre. ¿Y cuál otro decías? Bueno, las peras, supongo que había de peras, había de, no sé, de los otros productos locales, ¿no? No, vino, yo no me acuerdo. A ver.
de tejocote, creo que alguna vez probé. Pues se hacían mermeladas, ¿no? ¿De qué? El tepache. No, pero el tepache es de piña. El tepache, me están diciendo que el tepache, pero el tepache es de piña y no es de aquí de Valle. La chicha, sí, porque aquí todo se revolvía, todo eso que les dije, y se ponía a fermentar. Muy sabrosa, pero si te pasas de tomar mucho, pues, mucha gente le tiene hasta miedo porque a veces laxa, la chicha. Si no está preparada para tomártelo, pues te laxa, te cae mal al estómago y otros se emborrachan y otros con medida lo toman como agua fresca. Claro. Los bizcochos de regalo también eso me pasó. Son unos con harina se amasan con canela, azúcar, harina y manteca de puerco, de preferencia, los que salen más buenos. Entonces, se hornean y se moldean, se extiende la masa y con unos moldes especiales de forma de corazón, de guitarra, de flor, de muchas que hay aquí en el valle, mucha gente tiene. Yo, por ejemplo, tengo varios moldes y herencia de mi abuela Laurencia y de mi mamá, los moldes para hacer los bizcochitos de regalo, se decía. Entonces, se moldean y luego ya se meten al horno, muy sabrosos también. Lo mismo para las fiestas esas, también los suspiros. Los suspiros se hacían con la clara de huevo, se levantaba y luego se le iba agregando miel a cierto punto, que la miel al hervirse, cogías una cucharita, la metías en agua fresca, agua helada, y luego hacías una bolita. Cuando ya estaba la bolita dura, ya estaba la miel para mezclarse con las claras de huevo levantadas. Y a veces se les ponía también tantita miel virgen. Y también ya se ponían, se hacían unos conitos en las charolas y se horneaban. Pero la señora que para mí hizo los suspiros más buenos de Valle de Allende se llamaba Kika Olivas. Hacía unos suspiros, ahorita si yo los hago, están muy duros y por dentro también. Y los de ella estaban arriba, estaban duritos, pero adentro estaban chiclosos, estaban tan buenos. Esa señora, pero pues ya se murió. Y pues quise copiar, pero no me sale. Ese postre no lo había escuchado yo, de los suspiros. Y ciertamente nos causa suspiros esa es lo que acabas de comentar por el procedimiento que me acabas de comentar, bastante laborioso, ¿no? Y bueno, estamos ya a las 12:38, esta plática y esta mesa panel pues, se alimenta obviamente de quien ha participado y quien conoce ello. Pero si hay algún comentario y pregunta, nos gustaría conocerlos y adelante, nos gustaría escucharlos, conocer sus preguntas. Por ahí hay un comentario que hace Roberto Vaca. Sí, claro. Hace referencia del papel que tienen los nogales y sus dimensiones, e igualmente la antigüedad que poseen, ¿no? Estamos esperando con ansia esa publicación de ese libro sobre los nogales para poderlo consultar y valía la pena conocerlos, ¿verdad? Bueno, próximamente haremos algún comentarios y comunicaremos con ustedes este encuentro de cocineras y cocineros. Estamos evaluándolo, a ver si lo podemos realizar, porque depende mucho de la circunstancia de la pandemia y de la organización que podamos planear en coordinación con el ayuntamiento. El Laboratorio Regional de Educación y Cultura, hemos trabajado de manera constante con el ayuntamiento y de Allende y nos han apoyado bastante. Estamos hoy dentro del propio curso que estamos desarrollando sobre patrimonio cultural para la educación y turismo.
tenemos hoy en la tarde, a partir de las 4, una conferencia con la maestra Sofía Pérez, directora de Patrimonio Cultural del Gobierno del Estado, sobre patrimonio documental, archivos y lo que son las leyes que están vinculadas a la protección del patrimonio. Después de esto tenemos un conversatorio que nos gustaría mucho que participaran los valleros para poder platicar, compartir estas tradiciones de la cultura popular de Valle de Allende, que son muchísimas. Ya hoy hemos platicado, le hemos dado un tiempo específico a las cocinas tradicionales, al patrimonio gastronómico de Allende, pero quisiéramos compartir también otras tradiciones populares que son extraordinarias y singulares, que obviamente alimentan este patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y son tantas que sinceramente enumerarlas son muy extensas, pero también esta no lo podremos platicar y no podremos generar una conversación sin que los valleros estén presentes. Ojalá que hoy en esta plática puedan estar presentes y podamos compartir su experiencia de la cultura popular. Una de ellas, y ustedes lo conocen, es la tradición del Ceremos, que pues tanto como Rita como Alma la practicaron cuando eran niñas, y bueno, nos pueden platicar esa experiencia, pero hoy se sigue practicando. Conocer su tradición, su historia misma es fundamental. El papel del rebote, el papel de la gente que elaboraba las palmetas de cuero y madera de nogal. Hay tantas artesanías, tantas tradiciones populares en Allende que hoy vale la pena recuperar para aquellos jóvenes o personas adultas que ya no recordaban que valía la pena insistir en ello. Y bueno, si tienen ustedes algún otro comentario o no, bueno, nos gustaría conocerlos, pero igualmente compartirles que el Laboratorio Regional para la Educación y la Conservación del Patrimonio Cultural, que hoy estamos trabajando en Valle Allende, está conformado por varios académicos, varios investigadores de diversas instituciones. Tenemos aquí a la doctora Carla Muñoz, que es directora de Misiones Coloniales de Chihuahua AC. Tenemos a Cintia González, que es la doctora que trabaja en el Tecnológico Monterrey y que mañana dará su plática junto con Gilberto sobre los cambios generados por microorganismos a las canteras y al patrimonio edificado. Tenemos a Analí Chavira también, que forma parte de este laboratorio, a Jorge Carrera, que pertenece también al Centro INA Chihuahua, director del Centro INA Chihuahua, a la doctora Argelia Ávila, Francisco Ortiz, en fin, a varias gente que estamos trabajando en ello y que hemos conjuntado esfuerzos, mentalidades, tiempo para lograr este proceso. Y sin duda al Ayuntamiento de Allende que nos ha apoyado con ello, a difundirlo, a promoverlo y a que ustedes estén presentes aquí por este logro y este esfuerzo. Si no hay más dudas, si no hay comentario alguno, y si están de acuerdo Jorge, Alma, Rita, Argelia, daríamos por terminado esta mesa, esta conversación en torno al patrimonio biocultural y patrimonio gastronómico de Valle de Allende. Nada más recordarles de poner su nombre en el chat para la asistencia, que no lo haya hecho. Sí, una estrategia que tenemos es que ustedes pongan en el chat su nombre para poder tener la lista de asistencia. Se los agradecemos mucho y tener seguro también el envío de sus constancias, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre hasta ahora del evento, del curso? ¿No? Bueno, Rita, muchas gracias, Rita Soto, muchas gracias. Nos veremos hoy en la tarde, esperemos que estés también presente. Alma también. Igualmente a todos los amigos de promotores de turismo, gente que se dedica a la academia,
los compañeros de CIELAB, pues muchas gracias, y sin más, damos por terminada esta mesa panel, y felicidades y muchas gracias por su participación. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.